Señores, está con nosotros Adolfo Fito Garcé. Con él estamos poniendo la mañana en camino, el doctor en ciencia política, investigador y docente. ¿Cómo anda, Fito? Trompetista aficionado, no mentira. ¿En serio? No mentira. Ojalá tuviera el don de la música. Porque mi amigo... que se me ha negado sistemáticamente. ¿Vos conocés a mi amigo Damián de Cute Cat? No sé, che. El peluquero de Cute Cat. Sí, ¿no? Nunca fui. Siempre me dijiste andar lo de Damián. ¿Verdad que te he dicho millones? Te lo digo ahora y estoy seguro que Damián, Bueno, que no suele escuchar, lo está diciendo. Voy a ir a visitar a Damián. A pesar que somos muy amigos... Porque no puedo más con estos rulos. Me están matando los rulos. Pero sí tenés el pelo un poquito largo, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, merece un corte. No, sí. Por bueno, eso no me dejan ver los rulos, no me dejan ver. Ahora y lo llamamos a Damián. Hace poco me enteré que es saxofonista. Mirá vos, qué aficionado. Convengamos, que no cualquiera, porque si tengo un amigo saxofonista. No es para cualquiera. Que Bill Clinton era el otro que ubico, ¿no? Como... Sí, claro. Como aficionado. Sí. En fin. No es para cualquiera. Bien, ¿usted en instrumentos? No, negativo. Negativo. ¿Lo vivís como una...? Me encantaría, pero ya tengo pensada mi reencarnación y va a ser precisamente en un músico, ¿no? No sé, yo le recomiendo a la gente que vaya planificando con tiempo su reencarnación, porque después, viste, te agarra de golpe. ¿Y usted para qué se preparó? No, yo ya tengo pensado que voy a ser músico. Bueno, Fito, hay algunas cosas arriba de la mesa, algunas de las cuales incluso cada tanto sobrevienen en el último tramo. Qué interesante, ¿no? Hay dos libros en este año editados que por distintas razones, algunos creen que forman parte de un mismo proyecto. Bueno, es una idea, asociado que son de la misma editorial y algo, pero que de algún modo, esto sí se puede decir con cierta objetividad, no dejan bien parados a ciertos protagonistas o a ciertas conductas o a cierto discurso de al menos parte de la izquierda. Hasta ahí estaríamos. O sea, ¿te referís a...? El libro de Marichu Urruzola a propósito de Fernández Huidobro, y el reciente libro de las invitadas de La Mañana en Camino. Estuvieron con nosotros el martes, Patricia Madrid y Viviana Ruggiero, a propósito de Sendic, la carrera del hijo pródigo. 100% de acuerdo. Piedras que son, me gusta esa imagen, piedras que caen en un charco y que salpican en diversas direcciones, sí, señor. Pero que en todo caso algo en común, seguramente más cosas tienen, pero algo en común tienen, y es que de algún modo u otro abordan el cada vez más aludido, y yo digo por suerte, tema de cómo se financian los partidos políticos, los candidatos, las campañas, sus sectores, ¿verdad? Por ejemplo, hay un caso en la justicia hoy día que tiene a la senadora Alonso a propósito de una deuda de una empresa. Exacto. De empresa, con variantes, forma parte del mismo asunto, ¿verdad? El caso Sanabria, me refiero... Sin duda. ¿De dónde sale la plata? Yo creo que es un tema, y acá tu amigo, mi amigo también, Chasquetti, ha insistido mucho en este tema. Cuando la crisis de Brasil, cuando se discutía si echaban o no a Dilma, yo recuerdo que Chasquetti dijo, cuidado porque estamos viendo ese fenómeno como si fuera algo muy lejano y extraño de Uruguay. No, señor. ¿Coincidís entonces? ¿O ustedes coinciden en ese aspecto? Claro. Porque nosotros tenemos un punto muy frágil en esos asuntos, entre otros la financiación de los partidos. Pero en este tema, en particular el tema libro de Urruzola y el capítulo Tupabandas, cuando se habla de este tema, también se ha señalado que ya ha habido antecedentes, incluso antecedentes a través de libros o investigaciones. Y uno de los autores de ese libro, yo recuerdo que hablamos mucho de ese libro acá, ante este micrófono. 10 años tiene que ver, La Mañana en Camino está en su 11ª temporada, y yo recuerdo que hablamos mucho de ese libro, y a mí me gustaría que vos, en la medida que sos autor del mismo, fruto de una investigación que te llevó al magisterio, ¿no? Forma parte de la tesis de doctorado. Yo escribí una tesis de doctorado sobre tupas y comunistas, sobre tupamaros y adaptación, transformaciones de los tupamaros y los comunistas en los últimos años. En todo caso, yo recuerdo que aquel libro hablaba de que los tupamaros, cuando, a ver si lo recuerdo bien, Fito, los tupamaros, cuando se recupera la democracia y ellos a su vez recuperan la libertad, están en el marco, casi en forma inevitable, diré yo, de un legítimo debate interno. Es decir, ¿y ahora para dónde agarramos, muchachos? Desde la perspectiva formal, pública, y todo da la sensación en forma mayoritaria, dijeron, bueno,
reencaucemos nuestra militancia política a través de las urnas. Sí, señor. Pero no todo el mundo, como era lógico suponer, estaba ni del todo convencido y algunos que francamente estaban de desacuerdo. ¿No es cierto? Sí. En ese contexto surgen muchas cosas. Incluso el rol del tambero Zabalza es muy importante, lo recuerdo sí, señor. Muy bien. El famoso tema, en particular de las tupabandas, o de la posibilidad de la existencia de tupabanda, es decir, hacer finanzas, para decirlo, para formar un proyecto político que pueda o no llamarse MPP y que éste se sustente en delitos, en robo de dinero a tales efectos y como parte de un plan decidido políticamente por la organización. En ese contexto, ¿qué cosas tú como autor de esa investigación podés decirnos hoy día, Adolfo Fito Carcé? Alejandro, mirá, la gente lo va a poder leer de vuelta Donde Hubo Fuego, porque ayer Canalda me dijo que está en la imprenta la reedición del libro. Y yo sigo diciendo... Un saludo a Edmundo Canalda. Sí, un saludo, querido amigo. Querido amigo. Sí, vos sabés que yo sigo diciendo lo que decía hace 10 años. Extupa, sí. ¿no? Claro que sí, claro. Está contada la historia de Canalda. La historia de Canalda. Digamos, la salida de Canalda del MLN, ¿no? Ahí en el 90, 91, está contada en el libro. Entonces yo sigo diciendo lo que escribí hace 10 años. Y lo que escribí hace 10 años es que el proceso de adaptación del MLN fue extraordinariamente complejo, que fue mucho más lento. Cuando digo adaptación, es el proceso de adaptación a la legalidad. Aceptar que iban a actuar legalmente. Algo inédito en los tupas, porque los tupas nacieron en la clandestinidad, ¿no? La primera acción donde se empieza a formar esto es 31 de julio, en la noche de 31 de julio al 1 de agosto de 1963, cuando Raúl Sendic, por su cuenta y todavía integrando el Partido Socialista, se manda hasta Colonia a saltar el tiro suizo. Entonces, y a partir de ahí pasa, como salió mal, como de costumbre, salió mal, no digo como de costumbre, como suele pasar, como le pasó tantas veces a los tupas, le salió mal. Y robaron los fusiles, balcó la camioneta, todo un lío, Sendic tuvo que pasar a la clandestinidad. A ver, los tupas nacieron en la clandestinidad, nacieron en la ilegalidad, nacieron pertrechándose mediante robos, financiándose mediante asaltos, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la historia. A ver, expresión famosa que se usa todo el tiempo, el famoso ADN. En el ADN del MLN, tantas Ns, que cansan. En el ADN está la ilegalidad y está la sospecha respecto a la legalidad. Eso es así. Entonces les costó muchísimo después del 85 adaptarse. Mucho más de lo que nosotros, vos y yo, éramos tiernos adolescentes en la época, y no sospechamos probablemente en aquel momento que había sido tan difícil para los tupas ese tránsito, el tránsito a aceptar actuar en la legalidad, actuar en las instituciones democráticas y aprender los secretos de la competencia electoral. No lo sospechábamos, yo no lo sospechaba, lo descubrí sin querer, tratando de investigar este asunto cuando quedó de manifiesto en el 2004, 2005, que Mujica era un fenómeno extraordinario, extraordinario. Lo que logró Mujica en la política uruguaya es una cosa impactante, ¿no? Me eriza la piel, ¿no? Es increíble lo que logró, ¿no? Entonces, ahí cuando ¿te acordás aquel episodio 15 de febrero del 2005, ¿no? Jurando Mujica frente a Fernández Huidobro, actuar en... Mujica con pocos pelos, ¿te acordás que venía recién de una... No, pero te está hablando del año 2005, cuando gana la izquierda. Claro. Cuando gana la izquierda. Cuando gana la izquierda, sí, antes de asumir, sí, Mujica estuvo internado en el CASMU con una enfermedad muy delicada. Cierto. Se hablaba que tenía cáncer, se hablaba que se pelaba. Recuerdo que él pedía una cantora, aludiendo a la radio, para que le llevaran. Exacto, bueno. Miren, está en YouTube, miren esa imagen que le toma el juramento. Sí, Fernández Huidobro. Bueno, entonces, en esa época a mí que nunca me había interesado, porque siempre me fastidió mucho la historia de los 60, es una historia que me fastidia, la historia de la violencia política.
¿Está? No toda la historia de los 60, porque en los 60 nacieron cosas hermosas, cuyos se están festejando este año 50 años, medio siglo de cosas hermosas, para mí, útiles. Por ejemplo. Por ejemplo, MEVIR. Por ejemplo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es una institución para mí gloriosa. Cambió el subdirector ahora, ¿no? Sí, el Banco Central. Bueno, en fin, se crearon muchas cosas. Hace 50 años se reformó la Constitución. Se terminó el colegiado. Banco Central, hijo de la CIDE, ¿no? Todo, claro, sí. En fin, entonces hay muchas. La ley de vivienda del 68, otro hijo de la CIDE. En fin, tanta cosa. Entonces yo genéricamente no estoy protestando contra los 60, digo, hay cosas de los 60 que me fastidia la violencia política, me fastidia la historia de los tupamaros, siempre me pareció un disparate, ¿está? Ahora, bueno, al mismo tiempo se transformaron en un fenómeno electoral extraordinario, y al mismo tiempo Mujica hace años que es el político más popular de este país, y tiene una capacidad de representar a una parte de la población extraordinaria. Entonces, frente a ese fenómeno, estudiando que aparece de todo, cosa que yo nunca me imaginaba. Por ejemplo, que durante 10 años, hasta el 94, 95, adentro del MLN se discutía de todo, ¿no? Y entre el 91 y el 94, 3 años, predominó más bien la visión de Zabalza de la cosa. La visión de Zabalza, la visión más militarista, que era, se viene de vuelta un golpe de Estado, tenemos que estar preparados, que no nos pase de vuelta lo que nos pasó en el 73. Está escrito en los documentos de la época. En ese contexto, ¿no? Frente a ese escenario que la mayoría del MLN, principio de los 90, percibía, de inminencia de un nuevo golpe de Estado, ellos pensaban, va a venir de vuelta el neoliberalismo, va a venir de vuelta la movilización popular, va a venir de vuelta la represión, va a venir de vuelta el golpe de Estado. Esa es un poco la lógica que había. Ellos dicen, bueno, tenemos que estar armados, tenemos que reconstruir el MLN como organización político-militar. Al mismo tiempo, en el 89, habían creado el MPP. Y como es propio de la tradición tupamara, huevos en distintas canastas. Porque esa es la esencia del MLN. Eso también es la esencia del MLN. Como creen que la teoría no se puede hacer antes de la práctica, viste que hay organizaciones que dicen, no, primero está la teoría, pues ellos dicen no. Primero está la práctica, después está la teoría. Es pragmatismo filosófico puro. O sea, la verdad surge de la evidencia, de la práctica, ¿no? Entonces ellos decían, en el principio decían, bueno, no sabemos por dónde va la cosa, unos huevitos en la canasta del MPP y de la legalidad, otros huevitos en la construcción de una organización político-militar. En ese contexto, yo digo en el libro, y lo vuelvo a decir acá, y lo dije todo el tiempo en estos meses, cuando cada vez que me preguntan, ¿finanzas a la antigua? Sí. ¿Finanzas a la antigua? Sí. Sí. Hay como mínimo un testimonio, que es el asalto tan mencionado últimamente, del que yo también hablo en el libro, y que se habla en el libro de Urruzola, que es el asalto a la distribuidora de Cachete Esper, de diarios y revistas. De diarios y revistas, donde queda la cédula, se pierde la cédula de un tupamaro legendario, Ricardo Perdomo al cuadrado, ¿no? Queda la cédula, que era en ese momento un tupamaro legendario de la vieja época, que en 1990-1991 integraba la dirección del Zonal 4 del MLN con el tambero Zabalza. Entonces, finanzas a la antigua, hay por lo menos evidencia de un asalto, por lo menos de uno, ¿no? ¿Cuál fue el destino de Perdomo? Se fue del país, logró huir del país. ¿En qué volumen hubo finanzas a la antigua? ¿Estaba limitado al zonal 4? ¿O se hacía también en otros zonales? ¿Hasta cuándo duraron las finanzas a la antigua? Todo eso es difícil de saber. Mi idea es, no era una cosa del zonal 4, era una decisión orgánica del MLN, pertrecharse, porque están los documentos que dicen tenemos que convertir al MLN nuevamente en una organización político-militar, punto.
Entonces, no haber sido solo en el Zonal 4, haber sido en otros lados. Y debe haber durado como mínimo, debe haber durado hasta el 94 o 95. ¿Por qué? Porque a partir del 94 o 95 el tambero se va de la organización y otros que tenían el mismo imaginario insurreccional se van de la organización y el MLN empieza a apostar, ¿te acordás de las canastas? Empieza a poner mucho más huevos en la canasta institucional y electoral. Eso ocurre, está fechado, hay documentos, a partir de 1995, que además es el año en el que Mujica ingresa a la Cámara de Diputados. Claro, porque recordemos que hasta ese momento la decisión del MLN era, si bien juntaba votos a través del MPP, no presentaba candidatos propios, ¿no? En el 93 se volvió a discutir adentro del MLN si presentar candidatos tupamaros en las listas del MPP, se acuerda que sí, se decide que sí. ¿Tá? Y bueno, entonces Mujica termina entrando con su Vespita, ¿no? Termina entrando con su Vespa a la Cámara de Diputados. Rápidamente Mujica se transforma en un... Si va a quedar mucho tiempo, ¿te acuerdas de la... Sí. El folclore dice eso, buenísimo, ¿no? Que le preguntaron. Claro, buenísimo. Mujica entra a la Cámara de Diputados y al mismo tiempo, entonces, el MLN como organización decide apostar mucho más a la vía institucional. ¿Por qué lo decide el MLN? Entre otras razones, porque acordate que en 1994 el recién creado Encuentro Progresista se había creado en julio de 1994. El Encuentro Progresista en su estreno arañó la presidencia. En la elección del triple empate, ¿no? La del triple empate. 30% del Encuentro Progresista, 31% del Partido Nacional, 32% del Partido Colorado. La primera elección del Encuentro Progresista, la primera en la que Vázquez es candidato a la presidencia, con Nin, arañaron. Y capaz que... Y hay gente dentro de la izquierda que piensa que no ganaron la elección... Por el filtro. Por culpa de los tupas. Bueno... que organizaron el filtro. Claro, de alguna manera son entonces, sinónimos, ¿no? Los tupas organizan el filtro en agosto del 94. Agosto del 94, organizan el filtro, se arma un lío barro, muere Morroni, muere gente. Es un lío espectacular. Terrible. Hay mucha gente que dice, perdieron la elección. Ya no la ministra del Interior. Claro, perdieron la elección por culpa de los tupas. Y esto se lo dice toda la izquierda al MLN. Públicamente y también en privado. Entonces los tupas dicen, la verdad que este asunto de los huevos en distintas canastas está bien, pero llega un momento que entran en contradicción las dos canastas, ¿no? Tenemos que apostar más decididamente por una. Y empiezan a apostar más decididamente por la vía electoral. Y la vida le fue dando la razón. ¿Por qué? Porque Mujica se transforma en un fenómeno extraordinario. En el 95 es diputado, en el 99 es senador. Y en el 2009 presidente. Y hoy sigue siendo el político más popular de este país. Entonces, bueno, viste que la respuesta fue larga, pero pasa que es un tema extraordinariamente complejo. Entonces, tupabandas, yo lo que digo, es una manera muy efectista de decirlo. Yo lo que digo es, en 1998, el asalto al BPS, organizado por el MLN, yo lo considero muy poco probable. Eran militantes tupamaros muchos de los que participaron en el asalto al BPS, desde luego, como Freddy Arduzo, que integraba la dirección del Zonal 4 del MLN en 1990, 1991, con Jorge Zabalza y con Ricardo Perdomo. ¿Está bien? Está bien. Pero en 1998 seguían actuando en el marco del MLN. Robaban en el marco de una política del MLN. Lo considero poco probable. ¿Imposible? No sé. Bueno. Pero en todo caso... Poco probable. Porque ya la política era otra, iban para otro lado. Claramente iban para otro lado. Sobre este asunto en particular, ahí aplicaría la famosa la frase que el otro día Mujica hizo cuando yo siento que de alguna manera en el Senado lo obligaron a hablar de estos temas. Por suerte. Por suerte, yo también creo. Por suerte. Y otra vez más, Mujica demostró que cuando habla... Y importa, para mí, mira, ¿no? yo no tuve tiempo de decirle... No hemos hablado nosotros de eso, pero... Yo no tuve tiempo de decirle a Canalda esto porque me agarró de sorpresa. Como buena extupa me agarró de sorpresa. Viste que los tupas son expertos en sorpresa. Yo si hubiera podido le hubiera dicho a Canalda, incorporar el discurso de Mujica. Es un discurso histórico el que hizo en el Senado.
Y poca gente se dio cuenta, en el Senado. Para mí, poca gente se dio cuenta. ¿Sabes quién fue el que entendió, para mi gusto, uno de los que entendió mejor? A ver. Pedro Broder, que se dio cuenta que era un discurso histórico. Histórico. Incluso... ¿Por qué? Porque por primera vez en el Senado, y por primera vez yo te diría que probablemente por primera vez públicamente, Mujica dijo, che, la verdad, nos costó muchísimo adaptarnos a la legalidad. Esto que yo expliqué ahora largo, Mujica lo dijo más corto y seguramente mejor, y haciendo equilibrio, ¿no? Haciendo mucho equilibrio, lo dijo en el Senado. Nos costó. ¿Hay algún compañero que a lo mejor pudo, claro, aplicaría según tu olfato en este caso del BPS? Eso aplica para el 98, pero no aplica para el 91. Bueno, Él está hablando del 91, claro. Bueno, te me adelantaste la pregunta. Sí aplicaría para el 98 BPS, pero no el sindicato de diarios y distribuidores de diarios y revistas del 91. Yo digo en el libro, hace 10 años, hablando de esto, una carilla como mucho. Digo, finanzas a la antigua, sí. ¿Cuánto? Difícil saberlo. ¿Sabían Mujica y Fernández Huidobro y los demás? ¿Sabían de esto? Es difícil que no supieran. Entonces, que cuando Mujica dijo en el Senado, ¿no? Dijo, yo me enteré, ¿no? En abril del 91 que algunos compañeros se nos habían desalineado. Digo, simplemente y con muchísimo respeto, Mujica dijo en el Senado, en todo caso, lo que puede decir, para no violar un pacto de silencio que seguramente tengan. Pero difícilmente haya dicho en ese sentido la posta. Que se enteró en abril del 90-91, ya no me acuerdo si era el 90-91, creo el 91, que se enteró de esto en ese momento, y no porque Mujica, Fernández Huidobro, Marenales, Zabal se integraban el cerno de la dirección del MLN en ese momento. Lo que hay que reconocerle, por eso hay que contar toda la historia. Cuando se habla de la propaganda hay que contar toda la historia. Se podrá decir, y yo lo digo, Mujica y Fernández Huidobro, Bonomi, todas personas extraordinariamente influyentes hoy. ¿En qué andaban en el 90-91? No sé en qué andaban. ¿Tá? ¿Ayudaron a mantener el fuego prendido? Sí. Y sí. Por lo menos la manguera no la agarraron, eso me decís. Ayudaron a mantener el fuego prendido. Sí. En el 90, 91, y sí, 93, 94. Mujica, en el 94, era de los que hablaba con Fernández Huidobro por la radio convocando al filtro. Es una responsabilidad muy seria la que tiene, ¿no? Ahora, hay que reconocerles, y yo como ciudadano se los agradezco, que después se ocuparon de apagar el fuego. ¿Mantuvieron el fuego prendido en el 90-91? Sí. Desde el 95 para adelante se ocuparon de apagar el fuego. Yo en otra radio por ahí se me ocurrió una metáfora linda, que es la metáfora del tipo que va de campamento, que es lo primero que te enseñan cuando vas de campamento, ¿no? Che, si vas a hacer el fuego, no te vayas a dormir. Si vas a hacer un fogón, ¿no? No te vayas a dormir sin apagar bien las brasas. Yo lo que digo es que Mujica, Fernández Huidobro, Bonomi, ¿no? Está bien, ¿no? Pusieron algunos palitos, ¿no? En el 89, 90, 91 agregaron unos palitos del fuego, está bien. Después, no se fueron a dormir y no se entregaron al gobierno en el marco del Frente Amplio y de su famosa era progresista sin haber hecho un esfuerzo muy grande por apagar el fuego. ¿Se hicieron responsables? Yo creo que sí. ¿Hicieron autocrítica de los 60? Públicamente no. ¿Hicieron autocrítica del 90-91? No. Pero discretamente, en silencio, se hicieron responsables y lograron encauzar al MLN como organización en la legalidad. Eso es lo que yo pienso. No sé si tengo razón, es lo que yo he podido aprender de todo este proceso, y si es así, se los agradezco. ¿Sabés qué, Fito? Yo soy de los que cree que la calidad de la democracia en Uruguay desde la recuperación democrática, o sea que era el fondo del fondo, ¿no? Pues no teníamos democracia. La calidad de la democracia desde entonces a esta época ha ido aumentando.
¿Desde cuándo, perdón? Desde la recuperación democrática, o sea, desde el fin de la dictadura para acá, yo siento que, bueno, volvimos a la democracia con dificultades, con partidos proscriptos, con candidatos presos, ¿no? Yo que sé, Wilson Ferreira, ¿verdad? Todo aquello. Y ya la otra elección, ya con enteras libertades, nos presentamos. Quiero decir, me parece, como mejorando. Después incluso Uruguay tenía un saldo grande que cumplir desde mi perspectiva, y era que el partido mayoritario, que la izquierda aún no había gobernado. Creo que se generaban barreras, legales todas, pero algunas demasiado artificiales para evitar que eso sucediera. En ese plano inscribo la reforma electoral que incluía la doble vuelta, ¿verdad? Es decir, hasta que finalmente la izquierda es gobernada por la izquierda, el Uruguay es gobernado por la izquierda. Y yo lo viví con mucha satisfacción en el sentido, bueno, los partidos grandes ya todos han gobernado, han aprendido a gobernar y han mostrado en distintos momentos luces y sombras, fortalezas y debilidades. No digo que compartas, pero me va siguiendo el razonamiento. Sí, me dejaste pensando. Es una linda pregunta si la calidad de la democracia del 85 hasta ahora aumentó, cuándo aumentó. Y cómo es y si hoy llegó por una hoy. meseta. Sí, lindo tema para charlar, dale, bueno, para pensar. Pero sí. me encanta facilitar por lo menos una pregunta, se trata de eso. Claro. Pero en todo caso, soy de los que cree realmente que hasta que la izquierda no gobernó Uruguay estaba como un tanto cojo en ese sentido, ¿verdad? Porque me parece que era necesario que el partido mayoritario, que más votos tiene, vos alguna vez tiene que gobernar, ¿no? Sí, para adelante. El Uruguay es gobernado por la izquierda. Y en el marco de todos estos ejercicios que implican, entre otras cosas, las campañas electorales, era muy frecuente, unos desde un lugar y otros de otro lado, agitar distintos tipos de fantasmas, ¿no? Uno de los fantasmas que más se agitaron en Uruguay, ahí sí yo puedo hablar por vivencia propia, desde la dictadura, dicen que antes, pero no me acuerdo la campaña anterior, sí me acuerdo por documentos, obvio, desde la dictadura para acá era la izquierda, el comunismo, los Tupamaros, los bolches, la Unión Soviética, Finalmente la izquierda gobierna, las leyes se respetan, lo hace en líneas generales satisfactorias, a tal punto que el público volvió a renovarle la confianza electoral, y como si fuera poco, ese marco histórico desemboca en que el Tupamaro, José Mujica, gobierna al Uruguay, ¿no es cierto? Claro, es el presidente. Y yo recuerdo una frase, no me pertenece, de Juan Raúl Ferreira, que la dijo acá, el economista acá, como vos sabés, que dijo, bueno, con Mujica en la presidencia se acaban los fantasmas. Es decir, ¿de a quién más vamos a poder ir a cada elección decir, vóteme a mí porque yo soy mejor, no lo vote a aquel que ya demostró que es espantoso? Y vamos a hablar de ideas, de programas, de candidatos, y no tanto de fantasmas. ¿Se entiende? Aquellos trajeron el golpe de Estado, aquellos estuvieron con los milicos. Me va a seguir ideas. Yo voy a elegir a un gobernante porque siento que tiene la energía suficiente, la edad suficiente, la condición suficiente, y sus ideas y su programa de gobierno me satisface, y por ahí. La pregunta es, en este momento, aludir a estos asuntos, como dicen algunos voceros, en todo caso más vinculados también hay que decirlo, a la izquierda y en particular al MPP, ¿es una forma de generar fantasmas e impedirnos que hablemos de ideas políticas acerca de qué puede ser lo mejor y lo peor para el Uruguay y su destino? ¿O es el legítimo derecho a conocer qué pasó y que eso incluye cómo se financian los partidos? No, claro, no. Es una linda discusión en comportamiento electoral, digamos, subdisciplina de la ciencia política. ¿Por qué vota la gente? Si vota pensando en el futuro o vota evaluando el pasado, si vota prospectivamente o retrospectivamente. Es como de costumbre, es una pavada. Y sí, ¿no? Capaz que la gente vota pensando un poco en todo, ¿no? Y entonces, discutir sobre planes de gobierno, se discute sobre planes de gobierno. Me parece que siempre es necesario mirar para atrás. De hecho, yo qué sé, Larrañaga decía en algún momento, en alguna campaña, creo que en la última campaña, no hay que volver a los 90. Y el Frente Amplio decía, no hay que volver a los 90 al neoliberalismo. Está en su derecho, claro, ¿no? A ver, se agita el fantasma
el PIT-CNT, interviniendo de un modo loco en la campaña electoral, decía, no hay que volver a los 90 al neoliberalismo, ¿no? Entonces, todos los actores políticos miran hacia adelante y si piensan que vale la pena, ¿no?, rescatar alguna factura vieja, la pasan. Y eso no tiene nada de malo. Yo te digo, como ciudadano, yo creo que el libro de Urruzola contribuyó a que se hablara mucho más en serio de un capítulo clave en la historia de este país, que es la adaptación de los tupamaros a la legalidad. Se contribuyó. Gracias al libro de Urruzola, Luis Alberto Heber le dijo a Mujica en la cara, hay que hablar en serio de esto, indígnese, hable. Y Mujica recogió el guante y habló. Y eso le hizo bien a la democracia uruguaya. Alguna gente piensa que habló poco, seguramente otros piensan en la izquierda que habló demasiado y debe haber muchos tupas enojados por lo que dijo. ¿Tá? Pero habló. Y eso le hace bien. Hablar de los 90 es importante, ¿no? Entonces, en fin, nada. Bienvenidos todos los debates, bienvenida toda la información, bienvenida a las investigaciones periodísticas, bienvenidos los libros, ¿no? Y además, bienvenidos los libros para ir al tema del financiamiento, y las investigaciones periodísticas, cuando nos permiten hincarle el diente al capítulo de las finanzas de los partidos, al vínculo entre dinero y política, que está en llamas en el mundo entero. Y como bien dicen mis amigos, admirados colegas, Chaschetti, Daniel y Rafael Piñeiro, es una cuenta pendiente desde el punto de vista de la calidad de la democracia uruguaya, ¿no? Hay mucho por hacer ahí, hay mucho por hacer. ¿El MPP se financia con tupabandas? Yo diría, imposible. Poco probable, están en otra. A ver, ¿cómo se financia el MPP? Hay un ejército de gente del MPP. No fue la mejor metáfora. Hay un conjunto muy importante de gente del MPP en cargos públicos, desde el Senado para abajo, ¿no? Y una parte de lo que ellos cobran va para la organización. Sí. ¿Ah? Es muchísimo dinero que juntan. ¿Cómo? Limitando el ingreso de cada uno de ellos. Sí, sí. Por otra parte, una acción que es pública, ¿no? Que perfecto, es difundida. Exactamente. Bueno, entonces, hablar de las finanzas, de cómo se financian los sectores, es importantísimo. El libro de Urruzola ha permitido esto. El libro de Patricia Madrid y Ruggiero sobre Sendic toca este tema también, el tema de cómo se financia. El caso del Paraguay. Cómo se financió la campaña de Sendic. Hay $30.000 de diferencia entre lo que la lista 711 declaró ante la Corte Electoral y lo que la gente de esta empresa vinculada dice haber aportado. Bueno, ¿sabes qué? Es un problema serio. ¿Es un problema de la izquierda? Sí, también es un problema de izquierda, por supuesto. Si el partido más grande del Uruguay es el Frente Amplio. Entonces es un problema del Frente Amplio, desde luego. Pero es un problema de todos los partidos porque es un problema, como tantas veces se ha dicho, es un problema de carácter sistémico, estructural. No tenemos una legislación apropiada, ni tenemos instituciones apropiadas para controlar cómo entra el dinero a la política. No tenemos. El sistema político ¿no tiene conciencia de esto? No, el sistema político tiene conciencia. A ver, se viene legislando, como mínimo desde el año 2009 se viene legislando sobre esto. Porque los políticos saben que este es un tema delicadísimo, saben que nada hiere más la confianza de la gente en la democracia que el olor a corrupción. Entonces, ¿ellos son conscientes? Son conscientes. Tan conscientes son que hay una comisión especial en el Senado, integrada por representantes de los 4 partidos políticos, presidida por Enrique Pintado, que se formó hace exactamente un año, en junio del 2016, trabajando en cambios normativos para mejorar eso, para mejorar las instituciones, las normas que regulan el ingreso del dinero a la política. Yo escribí sobre esto en El Observador ayer y lo llamé a Pablito Miere, ¿no? Le digo, Pablo, contame un poco en qué está esto, cómo están trabajando. Mirá, me dijo, estamos trabajando muy bien, él integra esa comisión, estamos trabajando muy bien, hay representantes de todos los partidos
Y algo interesante va a salir de ahí. O este año o a principio del año que viene. Ajá. Pero el sistema político uruguayo está trabajando sobre eso. Bueno, eso es una buena señal. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué? Uno de los que más trabaja en eso, uno de los que está obsesionado por este tema, es el Pepe Mujica. Algo saben los tupas de dinero y política. Y de lo delicado que es el tema. ¿No? Parte del incendio de los 60, parte del incendio de este país en los 60 tiene que ver con el dinero y la política. ¿Ah? Tiene que ver con la corrupción, con la desconfianza que había en los 60 respecto a la corrupción de los políticos. Gallup que dio a conocer el otro día, ¿no? Por Justamente supuesto. esa sensación de que esta gente tiene privilegios inadmisibles, no me representan. Absolutamente. Creer en los representantes, yo soy 100% ateo porque eso es una palabra religiosa, es milagroso. Es un milagro que podamos creer en los representantes. Es un milagro. Es realmente muy difícil. Por algo la democracia la pasa mal. Claro. La pasa mal en todas partes del mundo, la pasa mal. ¿Ah? Y Uruguay es una de las mejores democracias del mundo, y no exagero, en esto no exagero. ¿Ah? Y sin embargo tenemos problemas, ¿no? Nos cuesta creer. Nos está costando creer en nuestros representantes a los uruguayos. Y ¿sabes qué? Una parte importantísima tiene que ver con esto. Una parte importantísima tiene que ver con, bueno, ¿son corruptos, no son corruptos? ¿Cómo hacemos para controlarlos? ¿No? Se benefician de modo ilegítimo de los cargos que ocupan. ¿Cómo usan sus tarjetas de crédito corporativas? ¿No? ¿En qué gastan los dineros del contribuyente? Todas esas cosas son dificilísimas, ¿no? Y pueden herir fácilmente la confianza de la gente en la representación. Entonces, mirá, estos libros, el de Madrid y Company, el de Urruzola, ayudan desde ese punto de vista, ponen el énfasis en un lugar importantísimo, ¿no? Y ojalá sea cierto es cierto lo que dice Pablo Mieres, ¿no? Si me dice que están trabajando. Sí. Ojalá, efectivamente, ¿no? Haya cambios importantes y los representantes, los senadores y el Parlamento estén a la altura del desafío. Es enorme, ¿eh? Muchas gracias, Fito, y mucho éxito esta noche, además con Nacional y la Copa Libertadores, ¿no? Sí, vamos a ver. Ese Nacional es un cuadro tan raro. ¿No? Pero yo tengo ganas que le vaya bien a un equipo. Sí. Ayer vi un segundo, volví del ensayo y vi un poquito de Ídolos, Artime. Ajá. Yo no soy de Nacional, yo no soy de Peñarol, ya se sabe. Pero vivo con intensidad los logros de los grandes equipos. Ojalá de verdad que sí. Ojalá que sí. Y pensaba, ¿no? En esos logros. Yo decía, qué lejos, Dios mío, que estábamos, que soy bastante amigo del Vasco Ostolaza. Yo lo digo, pensar que este tipo. Y ya parece que hace tanto, bueno, yo qué sé, que le vaya un poquito bien en la Copa Libertadores. Ojalá que sí. Vamos a ver. Yo lo viviría como una buena noticia, con entusiasmo. Ojalá que sí, vamos a ver. Gracias, Fito Garcés. Chau. Gracias por el tiempo, como siempre. Gracias a ustedes. Adolfo Fito Garcés nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.